Los caballeros boyardos. Boyardo es el título de los nobles terratenientes eslavos, aunque se emplea sobre todo en el ámbito ruso, serbio, búlgaro y rumano, incluyendo Moldavia. Posteriormente, en Rusia se asocian a una nobleza rural que se caracterizaba por su indumentaria particular, abrigos largos de brocado y terciopelo. Estos abrigos estarían forrados de pieles llegando hasta los pies, con altos gorros de marta cibelina y largas barbas. El término boyardo procede de la palabra bolyar. El título boila es predecesor o de forma antigua al título bolyar, la palabra búlgara de boyardo. Boila era un título usado por algunos de los aristócratas búlgaros, principalmente de gobernadores regionales y de guerreros nobles en el primer imperio búlgaro entre el año 681 y 1018. El término búlgaro es el más antiguo y por lo tanto la forma eslava más antigua de boyardo es la bolyarina, que data del siglo X y se encuentra en Bulgaria, donde puede haber surgido del antiguo título búlgaro boila, que denotaba un alto estatus aristocrático entre los búlgaros. Bolyar era un título hereditario. Los boliarios búlgaros se dividieron en veliki para grandes y malki para menores. En la Serbia medieval, el rango de los boyardos era equivalente al rango del barón, que significa guerrero libre u hombre libre en general. Fue el primer rango después de los campesinos o siervos no libres. El término boyardo en Serbia significaba prácticamente hombre para la batalla o clase guerrera. Esto entraba en contraste con los campesinos, ya que podían poseer tierras pero estaban obligados a defenderlas y luchar por el rey. Con el dominio del Imperio Otomano después de 1450, los términos otomano y austrohúngaro intercambiaron el serbio. Hoy es un término arcaico que representa a la aristocracia. Los boyardos en la Rus de Kiev desde el siglo IX al XIII ejercieron un poder considerable a través de su apoyo militar a los príncipes de la Rus de Kiev. Sin embargo, el poder y el prestigio de muchos de ellos pronto llegó a depender casi por completo del servicio al Estado, la historia familiar del servicio y en menor medida la propiedad de la tierra. Los boyardos de la Rus de Kiev eran visualmente muy similares a los caballeros, pero después de la invasión mongola sus vínculos culturales se perdieron en su mayoría. Los boyardos ocuparon las oficinas estatales más altas y a través de un consejo conocido como la Duma, asesoraron al Gran Duque. Estos recibieron amplias concesiones de tierras y como miembros de la Duma de los boyardos fueron los principales legisladores de la Rus de Kiev. Después de la invasión mongola en el siglo XIII, los boyardos del centro y del sur de la Rus de Kiev, Bielorrusia y Ucrania modernas se incorporaron a la nobleza lituana y polaca. En los siglos XVI y XVII, muchos de esos boyardos ucranianos que no lograron obtener el estatus de noble participaron activamente en la formación del ejército cosaco, con sede en el sur de la Ucrania moderna. Durante los siglos XIV y XV, los boyardos de Moscú tuvieron una influencia considerable que continuó desde el periodo de Moscovia. Sin embargo, comenzando con el reinado de Iván III, los boyardos comenzaron a perder esta influencia ante los zares autorizados en Rusia. Debido a las políticas expansionistas de Iván III, se necesitaban cambios administrativos para aliviar la carga de gobernar Moscovia. Los pequeños principados conocían a sus súbditos leales por su nombre, pero después de la consolidación de los territorios bajo Iván, la lealtad familiar y la amistad con los súbditos del boyardo convirtieron a estos mismos súbditos en listas administrativas. La membresía de los boyardos hasta el siglo XVI no requería necesariamente que uno fuera ruso, ni siquiera ortodoxo, ya que los historiadores señalan que muchos boyardos vinieron de lugares como Lituania o Nogayos. De hecho, algunos siguieron siendo musulmanes durante una generación después de que los mongoles fueran expulsados. Lo interesante de los boyardos son sus deberes implícitos. Debido a que los boyardos no fueron instituidos constitucionalmente, gran parte de sus poderes y deberes provenían de acuerdos firmados entre príncipes. Los acuerdos, como uno entre Iván III y Mijaíl Borisovich en 1484, mostraron cómo las lealtades debían ganarse y asegurarse en lugar de ser implícitas y ejecutadas. En lugar de que el gran príncipe supervisara personalmente sus tierras, tuvo que depender de sus capitanes y asesores cercanos para supervisar las operaciones diarias. En lugar de la gran voz que los boyardos tenían anteriormente en sus funciones de asesoramiento, ahora tenían menos poder de negociación y movilidad. Los boyardos también obtuvieron recompensas y regalos. Algunos boyardos fueron enviados a las regiones como gobernadores y podrían alimentarse de los locales de esta manera. Aún así, a finales del siglo XV, la membresía de los boyardos había disminuido y el mérito, en lugar de pertenecer a la familia, decidió quién se convirtió en boyardo. Posteriormente, Iván IV se convirtió en zar y se implementaron cambios más radicales. Iván IV se convirtió en el gran príncipe de toda la Rus en 1533 a la edad de 3 años, pero varias facciones boyarcas intentaron competir por el control de la regencia.
Cuando Iván IV llegó al poder en 1547, mucho más del poder político independiente del boyardo quedó obsoleto. La independencia y autonomía experimentada por los príncipes de las regiones en Rusia fue abolida bajo Iván IV a finales del siglo XVI, convirtiéndolos en los hijos del príncipe o simplemente en simples boyardos al servicio del gran príncipe. Iván IV dividió la Rus en dos partes en 1565 y en la parte privada comenzó el terror. Los boyardos intentaron unirse y resistir, pero en lugar de establecer constitucionalmente su papel en el gobierno, Iván IV aplastó implacablemente a la oposición boyarda con el uso del terror oprichnina. Las concesiones de tierras también se otorgaron a sujetos que prestaban servicio militar y pronto este tipo de concesión de tierras se convirtió en el más común en comparación con las tierras heredadas entre los boyardos. Iván IV consolidó su poder, centralizó el poder real e hizo todo lo posible para frenar la influencia de los príncipes. Después de Iván IV comenzó un momento de problemas cuando su hijo Fedor murió sin un heredero, terminando con la dinastía Rurik. El boyardo Boris Godunov intentó proclamarse zar, pero varias facciones de boyardos se niegan a reconocerlo. El caos continuó después de que el primer falso Dmitri ganó el trono y estalló la guerra civil. Cuando los Romanov se hicieron cargo, el siglo XVII se convirtió en uno lleno de reformas administrativas. Se introdujo un código legal integral y se estaba comenzando a formar una fusión de los boyardos con la burocracia de élite. Al final de los tiempos turbios, los boyardos habían perdido casi todo el poder independiente que tenían. En la región de los Cárpatos, la clase boyarda surgió de los jefes llamados Neas, líder o Yude, juez, en las áreas al norte del Danubio y Celnik al sur del río. Surgieron de comunidades rurales a principios de la Edad Media, inicialmente elegidas, que luego hicieron sus atribuciones judiciales y administrativas hereditarias y las expandieron gradualmente a otras comunidades. Después de la aparición de estructuras políticas más avanzadas en el área, su poder privilegiado tuvo que ser confirmado por el poder central, que utilizó esta prerrogativa para incluir en la clase boyarda a individuos que se distinguían en las funciones militares o civiles que realizaban. Por ejemplo, la jerarquía social rumana estaba compuesta por boyardos, mácil y races. Ser boyardo implicaba tres cosas: ser propietario de una tierra, tener siervos y tener una función militar y/o administrativa. Un boyardo podría tener una función estatal o una función judicial. Estas funciones se llamaron dregatorie y boyerie. Solo el príncipe tenía el poder de asignar estas funciones. Los terratenientes con siervos pero sin función se clasificaron como mácil, pero aún así se consideraban de origen noble. Los pequeños terratenientes que poseían un dominio sin distinción o siervos se llamaban rasesi. Según algunos historiadores, eran descendientes de terratenientes. Aunque las funciones solo podían ser otorgadas por el príncipe y no eran hereditarias, la posesión de la tierra sí que era hereditaria. El príncipe podía dar tierras a alguien, pero no podía arrebatárselas a su poseedor, excepto por razones serias como la traición. Por lo tanto, había dos tipos de boyardos: aquellos cuyos antepasados como jefes de las antiguas comunidades rurales habían tenido tierras antes de la formación de los estados feudales, de modo que el príncipe simplemente confirmó su condición preexistente como terratenientes. Por otro lado, aquellos que adquirieron su dominio de una donación principesca o que lo heredaron de un antepasado que lo adquirió a través de dicha donación. Durante el régimen de los fanariotas también hubo boyardos que no tenían tierra sino solamente una función. De esta manera se podría aumentar el número de boyardos vendiendo funciones a quienes pudieran pagarlas. La estrecha alianza entre la condición de boyardo y las funciones militares administrativas condujo a una confusión agravada por los fanariotas. Estas funciones comenzaron a considerarse como títulos nobles, como en Occidente. De hecho, este no fue el caso en absoluto. Tradicionalmente los boyardos se organizaban en tres estados: boyardos del primer, segundo y tercer estado. La diferencia de condición era visible incluso en el aspecto físico o en la vestimenta. Solamente los boyardos del primer estado tenían derecho, por ejemplo, a dejarse crecer la barba, el resto solo tenía derecho al bigote. Dentro de la clase de los boyardos del primer estado estaba la subclase de los grandes boyardos. Estos eran grandes terratenientes que también tenían algunas funciones muy altas, como la función del gran bornik. Por encima de los grandiosos boyardos solamente estaba el príncipe. Por lo general, un príncipe era un boyardo antes de su elección o nombramiento como príncipe, pero esta no era una condición absoluta. Inicialmente solo los descendientes principescos podían ser elegidos como príncipes. Sin embargo, durante la época de los fanariotas, cualquier hombre podía ser un príncipe si el sultán lo nombra y lo suficientemente rico como para poder comprar esa cita del gran visir. Durante la soberanía otomana y especialmente durante el régimen de los fanariotas, el título de príncipe se convirtió en una función administrativa dentro de la jerarquía otomana imperial. El título de príncipe de Valaquia o Moldavia era equivalente en dignidad al de un bajá con 2 colas de caballo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like y suscribíos al canal. Si algún dato es erróneo o no es del todo correcto, dejádmelo en los comentarios del vídeo o indicádmelo en un email a themedievalthings@gmail.com.